¿Qué tal están? Bienvenidos. Plinio el Viejo y el Joven. Plinio el Viejo nació en el año 23 y murió en el 79 después de Cristo. Fue un destacado erudito, naturalista, historiador y oficial militar romano. Es principalmente recordado por su vasta obra enciclopédica Historia Natural, o Naturalis Historia en latín, una de las colecciones más ambiciosas de conocimientos del mundo antiguo. Su vida estuvo profundamente marcada por su insaciable curiosidad y su compromiso con la acumulación y transmisión del saber, lo que lo convierte en una figura central en la historia de la ciencia y la cultura clásica. En cuanto al contexto histórico y biográfico, pues cabe decir que Plinio, que nació en el año 23 después de Cristo en Como, una ciudad en la región de la actual Italia durante el reinado del emperador Tiberio, provenía en realidad de una familia acomodada, lo que le permitió recibir una sólida y exquisita educación en Roma, donde estudió retórica, gramática y filosofía. Ya desde joven, Plinio mostró interés por múltiples disciplinas, como por ejemplo la geografía, la botánica, la zoología, la historia, etc. Plinio sirvió en el ejército romano como oficial de caballería bajo el emperador Vespasiano, participando además en campañas militares en Germania. Más tarde, pues regresó a Roma, donde ocupó diversos cargos administrativos y su relación con Vespasiano, con el emperador, fue pues muy buena, ya que valoraba su intelecto y le garantizó estabilidad y acceso a recursos para dedicarse precisamente a sus estudios y escritos, fundamentalmente. Plinio murió en el año 79 después de Cristo durante la erupción del monte Vesubio, mientras intentaba rescatar a las víctimas en la bahía de Nápoles. Su muerte heroica ha sido narrada por su sobrino, Plinio el Joven, quien describió los últimos momentos de su tío con gran detalle y precisión. La obra Historia Natural de Plinio pues es una obra magnífica y es una enciclopedia monumental que abarca 37 libros y contiene más de 1.000.000 de palabras. La obra fue concebida como una recopilación exhaustiva del conocimiento humano en múltiples campos, desde las ciencias naturales hasta la tecnología, la medicina y el arte. Plinio se basó en más de 2.000 obras de unos 500 autores diferentes, a las que tuvo acceso gracias a su posición privilegiada en la sociedad romana. En cuanto a la estructura de esta obra de Plinio el Viejo, es la siguiente. Hay una parte que trata de los libros 1 al 6 de geografía y etnografía. Aquí Plinio describe el mundo conocido, las regiones, pueblos y fenómenos naturales, como los ríos y las montañas. La segunda parte sería libros 7 al 11, trata de zoología y antropología, examina el cuerpo humano, animales terrestres, aves, peces e insectos. Los libros del 12 al 19 trata de botánica y agricultura, detalla plantas medicinales, árboles, cultivos y prácticas agrícolas. Los libros desde el 20 al 27 desarrolla cuestiones de medicina, farmacopea, basadas en plantas, incluye remedios tradicionales y el uso de hierbas. Los libros del 28 al 32 pues trata de medicina animal y mineralogía. Los libros del 33 al 37 pues trata también de minerales, gemas, metales y arte. También incluye un tratado sobre la pintura y la escultura. Plinio consideraba que la recopilación de este saber tenía un propósito práctico indudable: educar y beneficiar a la humanidad. Su enfoque multidisciplinar era único para su época, pero también reflejaba limitaciones, ya que mezclaba hechos científicos con creencias supersticiosas y datos inexactos. En cualquier caso, fue un esfuerzo enorme lo que hizo para escribirla, y eso tiene un gran mérito y es una contribución de primer orden. Aunque gran parte de las afirmaciones de Plinio han sido superadas por los avances de la ciencia modernos, su obra tuvo una influencia enorme en la posteridad. Durante la Edad Media y el Renacimiento, la historia natural de Plinio el Viejo fue considerada una fuente fundamental de conocimiento. Además, también inspiró a científicos, exploradores y artistas. Algunas de sus contribuciones destacadas son, por ejemplo, en primer lugar, documentación del mundo natural. Fue uno de los primeros en intentar describir sistemáticamente la biodiversidad, desde especies animales hasta plantas y minerales. En segundo lugar, otra de sus contribuciones es a la geografía y la cosmología. Aunque mezcló observaciones precisas con mitos, su esfuerzo por mapear el mundo romano y sus alrededores sentó las bases para futuras exploraciones e investigaciones. En cuanto a historia del arte, Plinio el Viejo proporciona información valiosa sobre
la pintura, la escultura y la arquitectura greco-romana, preservando detalles sobre artistas famosos como Fidias, Apeles y Praxíteles. Además, también se percibe en su obra una intersección entre ciencia y superstición, ya que refleja el conocimiento científico rudimentario de su tiempo, pero también recopila anécdotas y creencias populares que son muy valiosas, ofreciendo una visión integral del pensamiento romano. En cuanto a su legado, al legado de Plinio el Viejo, pues hay que decir que la figura de Plinio simboliza el ideal del erudito, del investigador, del sabio comprometido con el saber universal. Aunque muchas de sus afirmaciones eran incorrectas, su método de recopilación y su curiosidad insaciable inspiraron a generaciones posteriores. Entre sus principales limitaciones está su falta de método experimental, ya que confiaba principalmente en fuentes secundarias y no verificaba personalmente muchas de las afirmaciones que recopilaba. En cualquier caso, su papel como transmisor de conocimientos fue crucial. Plinio el Joven, su sobrino, lo describió como un hombre de un trabajo incansable, que dedicaba cada momento de su vida a estudiar o escribir. Su muerte intentando salvar vidas durante una catástrofe natural refuerza además su imagen como una figura tanto intelectual como heroica. En este sentido, pues, y de forma resumida, se puede decir que Plinio el Viejo representa un puente entre el pensamiento antiguo y la tradición enciclopédica que dominaría el mundo medieval y renacentista. Su vida y obra son un testimonio además del poder, del conocimiento, incluso en un mundo lleno de incertidumbres y de supersticiones. En cuanto a Plinio el Joven, nació en el año 61 y murió en el 113 después de Cristo. Su nombre completo era Gayo Plinio Cecilio II. Fue un destacado político, abogado y escritor del Imperio Romano, conocido especialmente por sus cartas que ofrecen una visión detallada de la vida política, social y cultural de su tiempo. Es una figura clave para comprender el periodo de los emperadores Flavios y de Trajano. Su legado literario, marcado por su aguda observación y elegante estilo, lo convierte en una de las voces más significativas del mundo romano. En cuanto a su biografía y contexto histórico, cabe señalar que Plinio el Joven nació en el año 61 o 62 después de Cristo, no se sabe con seguridad, en la actual Como en Italia, Novum Comum, en el seno de una familia acomodada de la élite ecuestre. Perdió a su padre a temprana edad y fue adoptado por su tío Plinio el Viejo, quien tuvo una influencia fundamental en su formación y carrera. Su tío lo educó con rigor, inculcándole una pasión por el aprendizaje, la escritura y la vida pública. Recibió una educación de alto nivel en Roma, donde estudió retórica bajo la tutela de famosos maestros, como Quintiliano, por ejemplo. Esta formación le permitió destacar como abogado y político, ganándose rápidamente el respeto de sus contemporáneos o de sus coetáneos por su elocuencia y habilidad oratoria. Plinio vivió, además, en un periodo relativamente estable del Imperio Romano, bajo los reinados de los emperadores Vespasiano, Tito y Domiciano, también de Nerva y de Trajano. Este contexto político marcó profundamente su carrera, ya que fue testigo de la tiranía de Domiciano y del gobierno ilustrado de Trajano, con quien mantuvo una estrecha relación. Por otra parte, también hay que señalar que en cuanto a su carrera política y administrativa, Plinio el Joven siguió el cursus honorum, el curso de los honores, el escalafón político romano, ocupando una serie de cargos importantes que reflejan su prestigio y las conexiones familiares y sociales que cultivó. Abogado y también senador, desde joven Plinio destacó en los tribunales romanos, ganándose la reputación de ser un abogado hábil y un defensor de causas públicas. Esto precisamente lo llevó a ocupar un lugar en el Senado romano, donde desempeñó diversos roles políticos. Fue cuestor, tribuno y pretor. Ascendió a través de los cargos tradicionales de la carrera senatorial. Como pretor, por ejemplo, se encargó de la supervisión judicial y administrativa en Roma. También hay que decir que fue gobernador de Bitinia y Ponto. En el año 111 después de Cristo, Plinio fue nombrado legado imperial en esta provincia de la Asia Menor, actual Turquía. Este cargo administrativo fue el culmen de su carrera y durante su mandato escribió numerosas cartas a Trajano buscando consejos sobre cuestiones administrativas, financieras
y legales. Además, también hay que decir que la relación con Trajano fue importante para él, y la correspondencia entre Plinio y el emperador Trajano es una de las fuentes históricas más valiosas de la antigüedad. Estas cartas, recopiladas en el libro 10 de su epistolario, ofrecen una visión única de la relación entre un gobernador provincial y el emperador. Plinio consulta a Trajano sobre una amplia variedad o gama de temas, desde la construcción de acueductos hasta cómo manejar a los primeros cristianos en su provincia. Además, también en sus cartas Plinio demuestra un enfoque cauteloso y diplomático, buscando siempre la aprobación del emperador. Por su parte, las respuestas de Trajano reflejan un gobierno pragmático y preocupado por mantener el orden y la eficiencia en el imperio. Una de las cartas más famosas trata sobre los cristianos, donde Plinio describe sus prácticas y pregunta si deben ser perseguidos simplemente por su fe o por delitos específicos. La respuesta de Trajano establece una política de tolerancia limitada hacia ellos, marcando un precedente en la historia del cristianismo. Además, también pues la obra literaria de Plinio pues es valiosa. Las cartas, por ejemplo, el legado más importante de Plinio, precisamente el joven, son sus cartas, recopiladas en 9 libros que abarcan una amplia variedad de temas, desde cuestiones personales y literarias hasta asuntos políticos y administrativos. Estas cartas no solo muestran su estilo literario, que es refinado, sino que también ofrecen una ventana privilegiada al mundo romano del siglo I y principios del siglo II. Entre los temas principales de las cartas, pues se puede decir que son, en primer lugar, la vida cotidiana y privada. Plinio describe aspectos de la vida romana como banquetes, matrimonios, amistades y relaciones familiares. Y estas cartas son, se puede decir, valiosas para entender la vida de la élite romana, con detalles sobre villas, paisajes y actividades recreativas. También hay cartas sobre la vida pública y política. Muchas cartas tratan sobre su carrera como abogado y político, ofreciendo un vistazo al funcionamiento del Senado y la administración romana. Plinio se presenta como un hombre dedicado al servicio público y preocupado por la justicia especialmente. En relación con otros escritores, Plinio el Joven mantuvo correspondencia con numerosos intelectuales de su tiempo, como Tácito y Suetonio. Estas cartas revelan su aprecio por la literatura y su interés por promover la cultura. También menciona la muerte de Lucano y la obra de Marcial, consolidando su papel como testigo de la vida literaria de su época. La erupción del Vesubio, una de las cartas más famosas de Plinio el Joven, está dirigida al historiador Tácito y describe la muerte heroica de su tío Plinio el Viejo durante la erupción del monte Vesubio en el año 79 después de Cristo. Su relato es una de las descripciones más detalladas de un desastre natural en la antigüedad y ha sido fundamental para la investigación moderna sobre este suceso. En cuanto al cristianismo y el gobierno, en su correspondencia con Trajano, Plinio aborda cómo manejar el creciente movimiento cristiano en su provincia. Su descripción de las prácticas cristianas es una de las primeras menciones documentadas de esta religión en fuentes romanas. Además, también hay que señalar que su estilo literario, podemos decir, es conocido por su estilo que podemos calificar de elegante, conciso y retórico, influenciado por los modelos clásicos, como por ejemplo, especialmente por Cicerón. Sus cartas están cuidadosamente estructuradas, lo que sugiere que fueron destinadas no solo a su destinatario, sino también a un público más amplio, como una forma de consolidar su legado literario. En este aspecto también hay que decir que Plinio el Joven y la sociedad romana aparecen también en sus cartas, ya que ofrece una visión clara de los valores, preocupaciones y prioridades de la aristocracia romana de su tiempo. Algunos de los temas recurrentes incluyen, por ejemplo, el ideal del ciudadano romano. Plinio se presenta como un defensor de los valores tradicionales romanos, como por ejemplo la virtud o la bondad, la dignidad y el deber hacia la comunidad. También aparece el tema del mecenazgo y la filantropía. Plinio fue un benefactor generoso, financiando la construcción de bibliotecas, templos y escuelas en su ciudad natal de Como. Consideraba el mecenazgo como un deber moral de los ricos hacia su comunidad. En cuanto a la educación y la cultura, Plinio el Joven era un ferviente defensor de la literatura y las artes. Promovía la educación y creía en la importancia de preservar el legado cultural de Roma.
En cuanto a la relación con el poder imperial, aunque servía fielmente al emperador Plinio, también muestra en sus cartas cierta preocupación por el abuso de poder, especialmente tras los años de tiranía bajo Domiciano. En este sentido, también se puede decir que podemos hablar de su legado para el futuro. Plinio el Joven es recordado como una figura compleja, un hombre profundamente inmerso en las estructuras del poder romano, pero también consciente de las tensiones sociales y culturales de su tiempo. Su obra literaria ha sido valorada como una fuente indispensable para entender la historia del Imperio Romano en su apogeo, podemos decir. En este sentido, el impacto en la posteridad de Plinio el Joven ha sido muy considerable. Durante la Edad Media, las cartas de Plinio el Joven fueron copiadas y estudiadas como modelos de prosa latina. En el Renacimiento, pues los humanistas, como Petrarca y Erasmo de Róterdam, admiraron su estilo y sus observaciones, viéndolo como un ejemplo de equilibrio entre vida pública y reflexión privada, podríamos decir. En la actualidad su obra sigue siendo una referencia crucial para historiadores, filólogos y arqueólogos. De forma resumida, se puede decir que Plinio el Joven destaca como un testigo privilegiado de su tiempo, cuya vida y obra encapsulan los valores y las tensiones del mundo romano del siglo I. Su legado, preservado en sus cartas, lo consagra como una de las figuras más importantes de la literatura latina y una fuente clave para comprender la historia cultural y política del Imperio Romano. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o también suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.